Cada movimiento en el mapa es una pieza que encierra decisiones de enorme peso. Mientras las fronteras de Europa del Este arden en un conflicto que pocos imaginaban tan crudo, preguntas incómodas emergen. ¿Hasta qué punto influye realmente la expansión de poder militar en estos choques? ¿Y es posible que, tras el apoyo masivo de Occidente, existan intereses ocultos que no todos ven? Desde el campo de batalla hasta las salas de negociación, asistimos a un juego de resistencia donde cada aliado cuenta, pero cada concesión también se paga caro. Hoy, desentrañamos las estrategias, intereses y disputas clave que trazan una línea fina entre el apoyo y la provocación, entre la paz y el punto sin retorno. Número 1. Neutralidad como solución de paz. La cuestión de la neutralidad de Ucrania ha sido una de las propuestas más discutidas y controversiales en el contexto del conflicto. Scott Ritter plantea que, para Ucrania, renunciar a alianzas y mantenerse al margen de grandes bloques de poder, como la OTAN, podría ser la única forma viable de alcanzar una paz duradera. Desde esta perspectiva, Ucrania debería posicionarse en una zona neutral y desvincularse de influencias externas que, según él, avivan el conflicto. Para Ritter, no solo la neutralidad es esencial, sino también una posible concesión de ciertos territorios disputados. Según su teoría, la cesión de estas áreas ayudaría a calmar las tensiones y generaría un espacio de paz entre Ucrania y Rusia, protegiendo así el futuro de ambos países. Sin embargo, esta posición plantea interrogantes difíciles. ¿Qué significaría realmente para Ucrania una política de neutralidad? ¿Estaría el país renunciando a su soberanía o derecho de autodeterminación? La perspectiva de Ritter sobre la concesión de territorios también provoca reacciones encontradas, especialmente entre los ucranianos que ven estas tierras como parte de su identidad. El desafío, entonces, no solo es político, sino cultural. ¿Cómo aceptar que una parte del territorio que han defendido con tanto esfuerzo pase a manos de otro país? Para muchos, la idea de Ritter suena pragmática, pero resulta compleja y difícil de aceptar. La historia reciente demuestra que las concesiones no siempre conducen a la paz. De hecho, en algunos casos, pueden resultar en conflictos prolongados si no se manejan de manera cuidadosa. Ritter, sin embargo, argumenta que si bien la neutralidad y la cesión de territorios no son decisiones fáciles, representan una vía sensata y menos destructiva. Para Ucrania, aceptar esta neutralidad significaría un compromiso de no alinearse con alianzas militares, como la OTAN, y mantener su independencia de influencias directas de cualquier bloque militar o económico. Ritter cree que esta posición de neutralidad podría aliviar las tensiones con Rusia y ofrecer un camino más viable para la paz. La idea se basa en la teoría de que un país independiente en términos militares es menos propenso a enfrentarse con sus vecinos. Número 2. Expansión de la OTAN y su impacto. El crecimiento de la OTAN en los últimos años ha sido un punto álgido en la política internacional, especialmente en Europa del Este. Scott Ritter afirma que esta expansión representa una amenaza directa para la estabilidad en Ucrania mientras Vladimir Putin se mantenga en el poder en Rusia. Según Ritter, la ampliación de la OTAN hacia el este, integrando a varios países que antes pertenecieron al bloque soviético, es una maniobra que ha hecho que Rusia sienta que sus fronteras están constantemente en riesgo. Desde su perspectiva, la inclusión potencial de Ucrania en la OTAN sería una provocación que Rusia no estaría dispuesta a tolerar. Ritter argumenta que esta expansión de la OTAN ha elevado las tensiones no solo en Ucrania, sino en toda la región. La visión de Rusia como un país rodeado por alianzas militares percibidas como hostiles provoca un sentimiento de inseguridad en sus políticas de defensa. En este sentido, Ucrania, al manifestar su interés en unirse a la OTAN, se convierte en un punto de fricción que, según Ritter, podría haberse evitado manteniendo al país en un estado de neutralidad. La idea detrás de la expansión de la OTAN, desde la perspectiva de sus promotores, es ofrecer seguridad y estabilidad
a los países que han experimentado conflictos o inestabilidad en el pasado. Sin embargo, Ritter sostiene que este tipo de alianzas, cuando se expanden en territorios cercanos a Rusia, pueden desencadenar reacciones defensivas de Moscú. Desde su perspectiva, la única forma de evitar esta tensión sería establecer una barrera de neutralidad entre Rusia y el bloque occidental, en la que Ucrania jugaría un papel crucial como amortiguador de paz. Número 3. Divisiones en Estados Unidos sobre el apoyo a Ucrania. La prolongación del conflicto en Ucrania ha desencadenado un debate acalorado en el ámbito político estadounidense, según Scott Ritter. Mientras que al inicio del conflicto hubo un apoyo casi unánime para ayudar a Ucrania, ahora surgen divisiones significativas en cuanto a la conveniencia de continuar con el respaldo militar y financiero. Ritter observa que esta falta de consenso refleja un cambio en la percepción pública y política de la situación en Ucrania, donde la idea inicial de una intervención breve y decisiva se ha transformado en una guerra prolongada con costes elevados. Ritter sugiere que el apoyo bipartidista que Estados Unidos mantuvo en sus primeras etapas comenzó a desmoronarse a medida que se incrementaban las cifras de ayuda económica y militar destinadas a Ucrania. A medida que el conflicto avanza, algunos sectores, particularmente entre los conservadores de derecha, han empezado a cuestionar la idoneidad de seguir invirtiendo miles de millones de dólares en una guerra que no parece tener un fin cercano. Esta postura se basa en la preocupación de que los recursos y la atención de Estados Unidos podrían estar mejor enfocados en problemas internos, especialmente en un contexto de inflación y desafíos económicos locales. Desde el punto de vista de Ritter, esta falta de consenso refleja una percepción emergente de que el compromiso estadounidense en Ucrania podría no estar alineado con los intereses estratégicos de largo plazo del país. Para estos críticos, el apoyo continuo a Ucrania no garantiza una resolución rápida del conflicto y, en cambio, puede verse como una prolongación innecesaria de un conflicto que debería resolverse a través de la diplomacia. Ritter señala que este cambio de postura está motivado en parte por el temor a que Estados Unidos esté asumiendo un papel más activo en un conflicto ajeno, con el riesgo de verse cada vez más implicado en una situación sin salida clara. Número 4. Interpretación de las protestas de Maidán de 2014. Scott Ritter ofrece una interpretación de las protestas de Maidán en 2014 que desafía la visión comúnmente aceptada de este movimiento en Ucrania. Mientras que muchos ucranianos y observadores internacionales ven las protestas de Maidán como una legítima revolución de dignidad y autodeterminación, Ritter considera que el evento fue, en realidad, un cambio de una forma de corrupción a otra, más que una verdadera expresión de deseo democrático. En su interpretación, las manifestaciones en Maidán no simbolizan un intento del pueblo ucraniano de separarse de la influencia rusa y acercarse a Occidente, sino que fueron una excusa para instaurar una nueva forma de poder, influenciada en gran parte por intereses externos. Según Ritter, esta versión de Maidán como revolución democrática es una narrativa promovida desde Occidente y la realidad es más complicada. Ritter sostiene que los líderes que tomaron el poder tras Maidán solo reemplazaron la estructura corrupta anterior por una nueva, influenciada por intereses extranjeros y orientada a establecer un régimen más favorable a Occidente. Este cambio de poder, según él, no fue necesariamente en beneficio de los ucranianos, sino de ciertos sectores políticos que buscaban avanzar su influencia en la región. Desde esta perspectiva, Maidán fue una herramienta utilizada para redefinir el panorama político de Ucrania, no un movimiento impulsado por una visión de soberanía nacional. Para muchos en Ucrania, sin embargo, Maidán es visto como un hito en su historia reciente, un momento en que el pueblo se alzó contra un sistema opresor que limitaba su capacidad de elegir libremente su destino. En este sentido, las protestas de Maidán representaron la voluntad popular de construir un país soberano, con mayor libertad y alineación hacia los valores occidentales. La visión de Ritter contrasta con esta perspectiva, ya que él considera que Maidán
fue instrumentalizado para establecer una nueva clase de élite política que no necesariamente representa los intereses del pueblo. Número 5. El supuesto extremismo ultranacionalista en Ucrania. Scott Ritter plantea una visión polémica sobre el papel del ultranacionalismo en Ucrania, afirmando que un sector de la población apoya grupos ultranacionalistas cuyo objetivo sería erradicar la influencia rusa en el país. Según Ritter, esta influencia ultranacionalista dentro de Ucrania conecta al país con una ideología que no necesariamente representa los valores democráticos y de libertad que el movimiento de Maidán intentaba promover. En su interpretación, estos grupos buscan moldear la identidad ucraniana a través de un enfoque de exclusión hacia todo lo que consideran ruso, y su conexión con Occidente y la OTAN intensifica esta postura. Ritter señala que tras Maidán, ciertos sectores de la sociedad ucraniana han adoptado una postura antirrusa exacerbada, promoviendo una narrativa de independencia nacional que se centra en eliminar cualquier tipo de influencia cultural, política o económica que pueda considerarse rusa. Para él, este enfoque contribuye a que Ucrania se vea cada vez más inmersa en un conflicto interno de identidad que agrava las divisiones en la sociedad. Ritter considera que la conexión de estos grupos con los ideales de la OTAN y el deseo de algunos ucranianos de integrarse a la alianza militar se interpreta en Rusia como una amenaza a su seguridad. Para muchos en Ucrania, sin embargo, el rechazo a la influencia rusa no es una postura extremista, sino una reacción a años de dependencia y control. La identidad ucraniana ha sido objeto de debates y tensiones desde hace décadas, y el deseo de acercarse a Occidente refleja el anhelo de pertenecer a una esfera que represente valores democráticos y de derechos humanos. Ritter, sin embargo, argumenta que este nacionalismo extremo solo intensifica las tensiones con Rusia y dificulta la posibilidad de alcanzar una paz duradera. Número 6. Historia de la relación Ucrania-OTAN. Ha sido una historia compleja y cargada de tensiones políticas, según Scott Ritter. Él afirma que esta relación no fue del todo voluntaria por parte de Ucrania, sino más bien una estrategia impulsada por Occidente para alejar al país de la influencia rusa. Ritter describe cómo desde los años 90, cuando Ucrania se independizó de la Unión Soviética, el país mostró cierto interés en integrarse a estructuras de seguridad occidentales, aunque no necesariamente en términos de una membresía activa en la OTAN. Desde la perspectiva de Ritter, la alianza fue alentando gradualmente a Ucrania a fortalecer sus lazos, lo que, en su opinión, fue una maniobra de Occidente para incluirla en su esfera de influencia. Esto, según él, era una forma de reducir la influencia rusa y consolidar un bloque occidental en Europa del Este. Para Ritter, el problema radica en que, al empujar a Ucrania hacia la OTAN, Occidente no consideró las implicaciones de esta alianza en la seguridad de Rusia ni el efecto que esto tendría en las relaciones entre ambos países. En 2008, Ucrania fue invitada formalmente a participar en la Asociación para la Paz de la OTAN, una iniciativa que permitía a los países asociados participar en ejercicios militares conjuntos y establecer objetivos políticos y de seguridad para una futura membresía. Para Ritter, esta invitación marcó un punto de inflexión, ya que fue percibida por Rusia como una amenaza directa. A su parecer, este movimiento sembró las semillas del conflicto actual, al crear una rivalidad entre las aspiraciones occidentales de Ucrania y los intereses de seguridad de Rusia. Ritter también hace referencia al sentimiento ambivalente de la población ucraniana hacia la OTAN en ese momento. Aunque algunas encuestas mostraban apoyo a una política de neutralidad, las tensiones en el este de Ucrania y la anexión de Crimea intensificaron el deseo de buscar protección en alianzas como la OTAN. Según Ritter, estos eventos no fueron meras coincidencias, sino el resultado de una estrategia de largo plazo que buscaba debilitar la influencia rusa y afianzar a Ucrania en la órbita occidental. Número 7. La intervención rusa como medida justificada. Para Scott Ritter, la intervención de Rusia en Ucrania no fue una agresión sin fundamento,
sino una respuesta a lo que él considera una serie de provocaciones externas. En su análisis, la invasión es vista como una medida defensiva que Rusia se sintió obligada a tomar frente a las acciones de Occidente y, en particular, a la expansión de la OTAN. Según Ritter, la percepción de Rusia de que sus fronteras estaban siendo amenazadas por el avance de la OTAN llevó a una decisión difícil, pero inevitable, de proteger sus intereses mediante la fuerza. Ritter sostiene que esta intervención militar fue una reacción a las tensiones acumuladas en la región y que, aunque no es una medida que él justifique por completo, considera que Putin se encontraba en una posición en la que sentía que no tenía otra opción. Desde su perspectiva, Rusia no estaba buscando una guerra abierta, sino más bien una forma de detener el acercamiento de la OTAN a sus fronteras. La invasión fue, en su opinión, una advertencia que pretendía forzar a Ucrania y a Occidente a reconsiderar sus planes de integración y expansión. Para muchos, esta interpretación es polémica y va en contra de la visión generalizada de la invasión como una violación de la soberanía ucraniana. Ritter, sin embargo, argumenta que Rusia simplemente estaba respondiendo a un desafío existencial, una situación en la que las acciones externas forzaron su respuesta. A su entender, el conflicto no se hubiera producido si Occidente no hubiera insistido en fortalecer su influencia en Ucrania. Para él, la respuesta de Rusia fue una manera de proteger su estabilidad y evitar lo que consideraban una amenaza directa. Número 8. La figura controvertida de Stepan Bandera. Scott Ritter dedica parte de su análisis al papel histórico de Stepan Bandera, una figura emblemática y polémica en la historia de Ucrania. Bandera fue un líder nacionalista que, durante la Segunda Guerra Mundial, luchó por la independencia de Ucrania, incluso alineándose brevemente con la Alemania nazi en su enfrentamiento contra la Unión Soviética. Para muchos ucranianos, especialmente aquellos que valoran su independencia y resistencia frente a Rusia, Bandera es visto como un símbolo de libertad y autodeterminación. Sin embargo, su legado es profundamente controvertido debido a su colaboración inicial con los nazis y las tácticas extremistas de su movimiento. Ritter utiliza la figura de Bandera para ilustrar lo que él considera un problema en la identidad política moderna de Ucrania. Argumenta que, al mantener como héroe a una figura tan divisiva, Ucrania alimenta una ideología que provoca tensiones con Rusia y que no representa del todo los valores democráticos que el país busca proyectar. Para Ritter, el legado de Bandera es problemático porque establece una conexión histórica entre el nacionalismo extremo y las actitudes antirrusas que, en su opinión, siguen presentes en la política ucraniana actual. Sin embargo, muchos ucranianos ven a Bandera como un luchador por la independencia que resistió la opresión de poderes extranjeros. En un país que ha enfrentado la influencia de imperios y regímenes autoritarios, la figura de Bandera simboliza el deseo de un Estado independiente y autónomo. Aunque sus métodos y alianzas fueron controvertidos, para algunos su lucha representó una forma de resistencia. Ritter, en cambio, observa esta veneración como un riesgo de perpetuar posturas extremistas que no facilitan la paz ni la estabilidad en la región. Número 9. La infiltración de la ideología de Bandera en la política moderna de Ucrania. Scott Ritter afirma que la ideología de Bandera no solo persiste en la memoria histórica de Ucrania, sino que también se infiltra en la política moderna del país. Según Ritter, los ideales ultranacionalistas que Bandera representaba han permeado en el gobierno y en diversos sectores de la sociedad ucraniana, especialmente en la última década. Para él, esto se traduce en una postura antirrusa arraigada en las políticas actuales de Ucrania, lo que contribuye a la falta de diálogo y entendimiento entre ambos países. Ritter sostiene que estos ideales nacionalistas se han visto reforzados con el apoyo de Occidente, en especial de Estados Unidos, lo que genera una narrativa de resistencia y confrontación con Rusia. Desde su perspectiva, la influencia de estas ideas hace que Ucrania sea percibida como una nación poco dispuesta a negociar y propensa a mantener un enfoque de confrontación con Rusia.
Esta postura, según Ritter, es contraria a los ideales de paz y estabilidad que el país necesita para prosperar y mejorar sus relaciones internacionales. Para muchos críticos, esta visión es una simplificación de una realidad más compleja. Si bien existen elementos nacionalistas en la política ucraniana, muchos ven en estos movimientos una respuesta a la historia de ocupación y conflicto que ha definido su relación con Rusia. Ritter, en cambio, sugiere que la ideología de bandera representa un obstáculo para la paz, ya que, en su opinión, impide que Ucrania adopte una postura más conciliadora y menos influenciada por el pasado. Desde su punto de vista, estos ideales extremistas refuerzan la resistencia a cualquier intento de acercamiento con Rusia. Número 10. Descalificación de la ideología ucraniana. Scott Ritter sostiene que la ideología de independencia y autodeterminación, que muchos ucranianos valoran, no es tan idealista ni tan pura como suele presentarse. Según Ritter, la narrativa de independencia que se impulsó tras las protestas de Maidán y los eventos posteriores no representa tanto el deseo genuino de un país libre de influencias, sino una estrategia de ciertos sectores políticos que buscan favorecer a Occidente en detrimento de Rusia. En su análisis, Ritter cuestiona la autenticidad de esta ideología nacionalista, considerándola más como un constructo político que como una manifestación del pueblo. Para Ritter, el problema radica en que esta visión de una Ucrania soberana, desvinculada de Rusia, no refleja una política verdaderamente autónoma, sino una dependencia de intereses externos. Desde su perspectiva, la ideología ucraniana actual se apoya más en la confrontación con Rusia que en la construcción de un Estado verdaderamente independiente. Así, Ritter interpreta el nacionalismo ucraniano no como una cuestión de identidad propia, sino como un rechazo constante a Rusia que, según él, debilita las posibilidades de alcanzar una paz duradera. Sin embargo, para muchos ucranianos, la ideología de independencia es algo profundamente arraigado en su historia y su deseo de autodeterminación. Tras décadas de influencia y control soviético, la independencia representa un derecho ganado con esfuerzo, y la posibilidad de alejarse de la esfera rusa es vista como un logro en sí mismo. La visión de Ritter ignora en gran medida este aspecto, ya que en su análisis sugiere que la ideología ucraniana actual no es más que una herramienta de Occidente para reducir la influencia rusa en la región. Además, Ritter afirma que la ideología de independencia está alimentada por un rechazo que no permite la reconciliación ni el entendimiento con Rusia. Según él, al construir una narrativa de nosotros contra ellos, Ucrania se enfrenta a la imposibilidad de generar un diálogo constructivo con su vecino. Para él, esta ideología funciona como un obstáculo que impide una postura más neutral y abierta al diálogo, lo cual sería beneficioso para ambas partes. Número 11. Acuerdos de Minsk como oportunidad perdida. Para Scott Ritter, los acuerdos de Minsk representan una oportunidad de paz desperdiciada entre Ucrania y Rusia. Estos acuerdos, firmados en 2014 y 2015, fueron diseñados para poner fin al conflicto en el este de Ucrania, estableciendo un alto el fuego y un marco para elecciones libres en las regiones de Donetsk y Luhansk. Ritter argumenta que, si Ucrania hubiera implementado los acuerdos de buena fe, la situación actual podría haberse evitado. Sin embargo, desde su perspectiva, Ucrania no actuó de manera comprometida para cumplir los términos, lo cual contribuyó al escalamiento del conflicto. Según Ritter, los acuerdos de Minsk fueron un intento de resolver las tensiones en el este de Ucrania sin la necesidad de una intervención militar. Él sostiene que estos acuerdos ofrecían un camino para estabilizar la región, siempre y cuando ambas partes se comprometieran a respetar sus términos. En su análisis, Ritter apunta que Ucrania, al no implementar ciertos aspectos clave, como la celebración de elecciones locales, provocó que Rusia perdiera la confianza en el proceso. Esta interpretación sugiere que los acuerdos, de haber sido respetados, habrían permitido una solución diplomática y evitado la necesidad de una confrontación abierta. Por otro lado,
Muchos críticos consideran que los acuerdos de Minsk tenían deficiencias desde el inicio y que las expectativas de su implementación eran poco realistas. Algunos argumentan que el conflicto era más profundo y no podía resolverse con acuerdos que no abordaban las raíces del problema. Ritter, sin embargo, insiste en que los acuerdos de Minsk eran una oportunidad tangible que se desperdició y que la falta de cumplimiento por parte de Ucrania fue una decisión estratégica para ganar tiempo y fortalecer su posición militar con el apoyo de Occidente. Número 12. Énfasis en el carácter étnico del conflicto. Scott Ritter plantea que uno de los aspectos más complejos del conflicto en Ucrania es su supuesto carácter étnico. Según él, la tensión entre las identidades rusa y ucraniana ha contribuido a que las divisiones en el país se profundicen y se conviertan en un factor importante en el conflicto actual. Ritter sugiere que las diferencias étnicas y culturales han creado un ambiente de confrontación en el que cada parte defiende su identidad de manera radical. Para él, estas tensiones étnicas han sido una fuente de discordia que Occidente y Rusia han utilizado en su favor. Sin embargo, esta interpretación es rebatida por otros expertos, quienes sostienen que el conflicto en Ucrania tiene sus raíces más en el ámbito político que en las divisiones étnicas. Algunos afirman que reducir el conflicto a una cuestión étnica simplifica en exceso la situación y distorsiona las verdaderas causas del problema. Ritter, no obstante, mantiene su postura de que las diferencias culturales y de identidad juegan un papel relevante en la dinámica actual y que la polarización de estas identidades ha complicado la posibilidad de llegar a un acuerdo pacífico. Desde la perspectiva de Ritter, el carácter étnico del conflicto está alimentado por los esfuerzos de cada lado de imponer su visión sobre la otra parte. Él describe cómo, en el este de Ucrania, la población de habla rusa a menudo se identifica más con la cultura y la historia rusa, mientras que en otras regiones del país, el sentimiento de identidad ucraniana y de acercamiento a Occidente es mucho más fuerte. Esta dualidad, según él, ha sido instrumentalizada por ambas partes para justificar sus acciones y fortalecer sus posiciones en el conflicto. Número 13. Invocación de la diplomacia coercitiva. Ritter sostiene que la estrategia de Rusia en Ucrania, aunque condenada internacionalmente, debe interpretarse en el contexto de lo que él llama diplomacia coercitiva. Según Ritter, Putin no estaba buscando una guerra total con Ucrania, sino que intentaba utilizar la fuerza como una herramienta de presión para llevar a Ucrania a la mesa de negociaciones. En su análisis, Ritter argumenta que el objetivo de Rusia no era ocupar Ucrania, sino obtener concesiones políticas mediante la intimidación y el despliegue de fuerza. La diplomacia coercitiva, como la describe Ritter, implica el uso de poder militar para forzar una negociación favorable. En este sentido, Ritter ve la invasión de Rusia no como una ocupación tradicional, sino como un acto de presión diplomática que pretendía alcanzar un acuerdo con Ucrania sin involucrarse en un conflicto prolongado. Desde su perspectiva, la postura de Putin era pragmática y buscaba evitar una guerra extendida, siempre que Ucrania estuviera dispuesta a hacer concesiones. Esta interpretación es controvertida, ya que minimiza las consecuencias humanitarias y la legalidad de usar la fuerza para obtener resultados diplomáticos. Los críticos de Ritter señalan que la diplomacia coercitiva de Rusia ha causado enormes daños, pérdidas humanas y desplazamientos, y que la guerra ha traído consecuencias devastadoras para la población civil. Para muchos, la idea de una diplomacia basada en la coerción y la fuerza es incompatible con el derecho internacional y con los principios de soberanía. Número 14. Neutralidad como clave para la paz. Scott Ritter argumenta que la neutralidad de Ucrania sería la clave para resolver el conflicto actual y evitar una guerra prolongada. En su opinión, Ucrania debería adoptar una posición de no alineación y comprometerse a no unirse a alianzas militares como la OTAN, lo cual, según él, reduciría las tensiones con Rusia y permitiría establecer una base de diálogo y estabilidad en la región. Ritter considera que, al mantenerse neutral,
Ucrania podría evitar ser el campo de disputa entre Occidente y Rusia, y así promover un entorno de paz. Para muchos en Ucrania, sin embargo, la idea de la neutralidad no es tan atractiva, ya que existe el temor de que esta posición de no alineación dejaría al país vulnerable ante futuras agresiones. La postura de Ritter de que la neutralidad traería estabilidad es criticada por aquellos que argumentan que un compromiso de no unirse a la OTAN o a otras alianzas defensivas podría limitar las opciones de Ucrania para protegerse. A pesar de esto, Ritter sostiene que un estatus de neutralidad, similar al de Suiza, le permitiría a Ucrania preservar su independencia sin depender de alianzas que puedan resultar provocativas para Rusia. Ritter enfatiza que la neutralidad de Ucrania no significaría renunciar a su soberanía, sino evitar que el país se vea atrapado en el juego de poder entre Occidente y Rusia. Desde su perspectiva, la postura de neutralidad es la solución más sensata, ya que reduce la percepción de amenaza en ambas partes y facilita el establecimiento de un diálogo. Sin embargo, muchos observadores consideran que esta postura ignora los deseos de buena parte de la población ucraniana, que se identifica con los valores occidentales y busca integrarse en una comunidad internacional que respalde su independencia. Número 15. Occidente y la prolongación de la guerra. Scott Ritter sostiene que una de las principales razones por las que el conflicto en Ucrania se ha prolongado es el apoyo incondicional de Occidente, en especial de Estados Unidos. Según Ritter, esta intervención occidental no busca tanto ayudar a Ucrania a alcanzar la paz, sino prolongar el conflicto con el fin de debilitar a Rusia y mantenerla ocupada. En su opinión, el apoyo militar y financiero que Estados Unidos y sus aliados brindan a Ucrania es una estrategia para mantener la guerra en marcha y al mismo tiempo evitar que Rusia aumente su influencia en Europa. Ritter argumenta que este apoyo continuo incentiva a Ucrania a no buscar un acuerdo de paz, ya que siente que puede seguir contando con el respaldo de Occidente. Esta postura, según él, es contraproducente, ya que no permite que Ucrania explore opciones diplomáticas. Desde su perspectiva, Occidente está sacrificando la estabilidad de Ucrania en nombre de una estrategia de contención de Rusia, lo cual, en última instancia, convierte al país en un escenario de lucha geopolítica más que en un verdadero beneficiario de la ayuda internacional. Para muchos en la comunidad internacional, sin embargo, el apoyo a Ucrania representa un compromiso ético de defensa frente a una agresión. Estos críticos de Ritter sostienen que, sin el respaldo de Occidente, Ucrania estaría en una posición de vulnerabilidad que podría resultar en una ocupación completa o en la pérdida de su independencia. Para estos observadores, la ayuda occidental no tiene tanto el objetivo de prolongar la guerra como de brindar una oportunidad para que Ucrania pueda resistir.